Vamos a hacer una videoclase, vamos a grabar una videoclase. En este caso le vamos a dar mantenimiento a un shock. Este shock tiene años de estar guardado, está nuevo, de hecho no se ha ocupado. Aquí podemos ver algunas de las características. Es marca TOS, tiene su maneral, aquí está su maneral, y tiene sus 4 mordazas intercambiables. Entonces este es un shock universal de 4 mordazas, autocentrante, es automático, tiene alrededor de unos 30 años de estar guardado, no se ha ocupado, no se ha utilizado, está sucio, estaba sumergido en un recipiente de diésel y grasa para que se mantuviera. Entonces el día de hoy lo vamos a sacar, le vamos a dar mantenimiento, lo vamos a lavar y vamos a ver su estado técnico. Dale. En otra videoclase nosotros desarmamos un shock de 3 mordazas, pero la manera en cómo él se destapaba era diferente a este. Entonces en este caso este cuenta con 2 tornillos de seguro, el otro está en este extremo que ya lo hemos sacado. Entonces ahora vamos a quitar estos otros tornillos que están acá para que esta plataforma, el acoplamiento es diferente al anterior que nosotros tenemos y ya lo tenemos en YouTube. Ahora este es diferente. Entonces estos piñones prácticamente lo que hacen es mantenerlo sujeta a esta plataforma. Ya habiendo quitado los tornillos y sacado esos 2 piñones, ahora vamos a hacer el desacoplamiento y ahí viene saliendo. Dale, Carlos. Y ahí vemos cómo ahora aquí ya está el primer acoplamiento y aquí está la otra pieza. Prácticamente todo este es la corona satelital, una corona dentada, y este es un shock autocentrante pero de 4 mordazas. El anterior era autocentrante de 3 mordazas. Ahora, Carlos, lo que vas a hacer es quitar la corona. Entonces vas a golpearlo de este lado. Vamos a golpearlo suave para que toda la corona salga por el otro lado, y es lo que podemos observar. Entonces vemos toda la carcasa en donde se aloja, todo esto es la carcasa, y esta es una de las piezas principales e importantísimas de todo el mecanismo.
porque esta en un extremo tiene la corona dentada, es una corona dentada, es cónica, y aquí este lado tiene una espiral o una hélice en forma de espiral o rosca especial, que es la que hace el juego con las mordazas. Entonces, si traemos una de las mordazas, en el otro video nosotros explicamos cómo funcionaba todo esto también. Aquí se acomoda, a medida va dando vueltas, él va acercando o se va alejando dependiendo del sentido de giro que nosotros le demos. Del sentido de giro que nosotros le demos, cuando pongamos el maneral, tenía aquí Carlos, por favor. Carlos es el que me está apoyando. Cuando nosotros ponemos el maneral en este cuadrante y haga juego con este piñón acá. La diferencia en el de shock universal autocentrante de 3 mordazas, tiene 3 cuadrantes de este. Este es un shock universal de 4 mordazas autocentrante, pero solo tiene 2 cuadrantes. Solo tiene 2 cuadrantes, a diferencia del otro. Bueno, ahora sigue lavarlo, limpiarlo, medirlo, conocerle cada elemento mecánico, cada pieza mecánica, y de eso se hace Carlos, trabajo de eso, se hace a cargo de él. Tenés que lavarla con diésel. Hay que lavarla con diésel para que le salga eso que se le mira ahí. Debe quedar de fábrica. Mira, ahí todavía tiene suciedades, impurezas. Vamos a lavarla con diésel. lentes, primera vez que te llamo la atención, ponete los lentes, no por mí, ¿verdad? Sí. Ahora me acabo de quitar. Ok. Es permanente el uso de los lentes. Dale, vas a buscar cómo ensamblarlo, pues. Dale. Lleva los dedos.
Miguel. Ahí quedó. Sí. Ahí ya quedó bien ensamblado. La corona quedó engrasada y ahí gira bien. Ahora dale vuelta para ver el otro lado cómo quedó. Se mira se mira la hélice. Ya. Ahora hace la prueba con el maneral. Que gire. ¿Cómo se mira? Debe coincidir las ranuras que acomodan a los piñones. Y solo alinear los agujeros de los pernos. Eso es todo. Está fácil. Este es el prisionero que bloquea a este piñoncito para... Ok, entonces ahora vas a ubicar las... En YouTube nosotros ya tenemos algunos videos explicando cómo es el paso la ubicación de cada una de las hélices. Esto es muy importante. La ubicación por el número, como este es autocentrante, uno tiene que ver bien el número. Entonces aquí pusimos la número 1, ahora sigue la número 2. Allá salió la hélice, te regresas, la acomodas. Ahora venimos aquí, la número 3. Ahí va la hélice, regresate y la acomodas. Bien, ahí están 3 acomodadas. Entonces, ahora venimos a la 4. Ahí salió el inicio. Y acomodamos la última. Las mordazas deben de estar en el orden definido, si no, no va a poder funcionar. Dale más rápido, Carlos. ¿Estás lento? Esa es toda la velocidad. Carlos es el que se haya dado la tarea de hacer este mantenimiento. Él es tímido, no le gusta salir en cámara, pero él es el que ha hecho todo el trabajo acá. Con su compañero Johnson, que ese es más tímido todavía, no sale en la cámara. Entonces la prueba aquí es ver que todas las mordazas lleguen al centro a la misma vez. Esa es la prueba de que todo está funcionando bien. Si hay alguna duda, pues hay que ver un video en donde explicamos cómo seleccionar cada una de las mordazas. Y como podemos ver, ahí están todas a la misma vez. Eso significa que está bien ubicado el choque. Las mordazas están bien instaladas. Bien, entonces aquí nosotros finalizamos este vídeo. Las características de este lo vamos a buscar en internet. Este es un shock marca TOS, como podemos ver acá.
de 315 milímetros de volteo y está diseñado para una velocidad de 1800 revoluciones por minuto. De todas maneras, pues vamos a dejar ahí una descripción donde lo pueden comprar si lo quieren comprar. A ver, Carlos.